un espectáculo de fiesta charra. Todo surge en 1865. Recuerde usted que en 1864 a 1867 era Tuxtla Gutiérrez también declarado era la villa de San Marcos declarada por tercera vez. Entonces, aquí a lo que vamos es, en 1865 llegó un señor que desde este momento pues ya no existe, pues son 150 y tantos años, se llamó Sabino Escarriola. Él venía de Tecolotlán, Jalisco, y traía un espectáculo tremendo de circo, que era su globo aerostático, salía del Parque Central y iba a descendía en la lomita, y la gente lo esperaba con muchas vivas, con cohetes, era una fiesta tremenda. Eso sucedía en la mañana, y en la noche había un espectáculo circense, y se hacía curiosamente ahí donde ahora está el añorado y recordado Cine Alameda. Okay. Bien, bueno, pero remitiéndonos ahora a 1892, que es cuando llega el circo de los hermanos Leal. Ellos venían procedentes del centro del país, y bueno, después en 1897 llegan a los hermanos Olvera. Esta era una compañía México-chilena que venía precisamente con ese espectáculo, en donde sí traían dos payasos, y curiosamente no se sabe cómo se llamaban los payasos, pero sí se sabe cuál era su nombre de las personas, eran Roberto y Carlos Olvera. Y los primeros payasos que llegaron aquí a Tuxtla Gutiérrez en 1865 fueron Hamlet, Merlín y Lucifer. Curiosamente así se llamaron. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué más espectáculos vinieron después de 1892, de 1897? Pues le puedo decir que en 1910 llegó el primer circo grande a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, y llega curiosamente en donde es el Cine Alameda. Y ahí era un espacio de más de media manzana que abarcaba la Canaco, el Cine Alameda, y un gran patiezote, y se hacía en ese hotel, era un hotel de lujo, estamos hablando de 1910, se llama Hotel de Lujo Porfirio Díaz, así se llama. Y entonces ahí se desarrolla el evento. El Circo Orrin no traía al payaso más importante de México. Ese payaso era Richard Bell, que era un gran amigo de Porfirio Díaz. Richard Bell en 1907 pelea con el dueño del Circo Orrin, se va a Estados Unidos y allá muere de pulmonía Richard Bell. Era Bellini, el payaso. ¿Qué viene pasando aquí? Después uno se pregunta, bueno, ¿y el Ataide cuándo llegó? Y el Ataide no llegaba. Es que yo creo que todavía estaba en el centro del país, y el primer circo centroamericano que llega y le hace batalla al Ataide se llamaba Circo Mágico Imperial, que era de don José Flores Olivares, y que ese Circo Mágico Imperial, estando en México, cambia el nombre por el de Pascualillo. El Circo Pascualillo, muchos piensan que es chiapaneco, que es oaxaqueño, que es tabasqueño, y es falso. O sea, el Circo Pascualillo es de Managua, Nicaragua. Se fundó en 1916, y el primer municipio en Chiapas que trabajó el Circo Pascualillo fue Suchiate, en 1920. Y dice no, bueno, pero después del Pascualillo, ¿cuándo llega el Ataide a Tuxtla? Todavía no llegaba, porque el primer municipio que visita en 1926, en 1929 y en 1945 es Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Esas son la historia que tenemos. Y bueno, y si nos remitimos, porque el tema central es Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Claro. Si decimos, bueno, ¿y qué pasa con Tuxtla Gutiérrez? ¿Cuáles fueron los lugares donde llegaban los circos? Bueno, el Pascualillo, cuando llegaba, se trabajaba o se establecía en donde es ahora nuestra parroquia de Guadalupe. Antes era como una ermita, y estamos hablando de 1935. Y después el Pascualillo se fue al frente del edificio Balance, en unos terrenos de un señor que era de apellido Montesinos, que era de Villares, ahora es un estacionamiento. También estuvo el Pascualillo en la Novena Sur y Calle Central. Sus payasos del Pascualillo eran Tuntum, eran el payaso Cacharpas, era el payaso Bigotín, también lo tenemos registrado. Y bueno, y uno dice, ¿y qué más había? Bueno, después de eso ya los espacios eran muy ya estaba creciendo la ciudad, y dice uno, y
se tuvieron que buscar lugares más amplios y es cuando llega a ser desde 1950 a 1965 el lugar idóneo, la Antena. En la Antena llegaron a trabajar, estamos hablando de la Novena Norte, calle Central, entre calle Central y Primera Poniente. Al frente del colegio de niños. Al frente del colegio de niños. Es un lote baldío que está todo enmontado. Actualmente. Y hablando de ubicación, ¿tendría algo que ver, por ejemplo, si el circo se presentaba, el Circo Imperial, se presentaba aquí donde era el cine, luego estaba la Canaco, ahorita hay una tienda de música y el restaurante se llama Imperial? ¿Tendrá alguna relación? Se llama Imperial. ¿Tendrá alguna relación? No creo, porque eso ya me lo hubieran dicho los mismos familiares del señor Pascualillo. Por eso me llama la atención. No, lo que pasa es que yo he estado en contacto con uno de los hijos del señor Pascualillo y con uno de los nietos, y toda la historia me la han ido soltando, y eso no es coherente, pues no está dentro con esa historia, con la parte de la historia. Cuando ya llega en 1965, el Tiani se presenta precisamente por primera vez en la Antena con sus fuentes danzarinas, pero nosotros en 1965 a 1975 se trasladan los circos a lo que es ahora donde está ubicado el mercado 5 de Mayo. Antes era un enorme campo de fútbol. Así es. Todo, sí, era un enorme campo de fútbol, todo desértico, las porterías ni mallas tenían, era. ¿Y dónde estaba el mercado en ese momento? En el año 1973, 74 y 75 estaba donde ahora es la parroquia del Carmen. Ahí se establecía el mercado. Ya. Y entonces nosotros sabemos esa historia porque vivimos curiosamente al frente de donde ahora está el mercado. Antes ese lugar fue el primer hospital de Tuxtla Gutiérrez en el año de 1900. También fue la Casa del Agrarista, el 17 Batallón de Infantería, el 46 Batallón de Infantería, y ese lugar también fue un jardín de niños llamado Adelina Blanco. Actualmente se llama Jardín de Niños Leona Vicario. Ahí viví yo, ahí vivió mi familia, y nosotros cuando llegaba el circo íbamos a vender papas, palomitas, refrescos. Mis hermanos le ponían las tablas a los circos, bañaban a los animales. Mi hermano es el payaso Caliche, mi hermano es el payaso Cebollín. Y bueno, ellos cooperaban, nos pagaban por ese trabajo 5 pesos y por bañar a los animales nos daban 6 pesos. Recuerde usted que en ese tiempo, estamos hablando de 1970, la moneda de 50 se le llamaba tostón. Así es. Una bebida de cola, que no quiero decir la marca, costaba 80 centavos. Menos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar haciéndole los mandados a un gran artista que era Franco Verosini. Franco Verosini se ponía en una cama plegable de esas de playa y se acostaba y me decía: oye, chamaco, venme a ver mi coco. Y entonces yo le iba a ver su coco desde ahí hasta donde está el Parque Madero, corriendo. Llegaba yo con su coco y él me decía: bueno, mientras tú me ves como yo tomo mi coco, tú te echas tu refresco de cola. Aquí está. A mí me contaminaba. Y entonces fue muy bonito, porque dice uno, ¿y después qué pasa? Pues cuando llegan las personas del mercado, los vendedores, dicen: ¿sabe qué? Nuestro mercado sobre ruedas ya queremos que esté estable. Y entonces llega el momento en que los circos los mandan por un año al Campo Revolución. Y en el Campo Revolución se establecen los hermanos Aguilar en el 1977 y el Circo Pascualillo, curiosamente. De ahí, de 1978 en adelante, se van a las instalaciones de lo que es Blanco Sol, de lo que antes era Blanco Sol. Ahora ya no es Blanco Sol. De ahí, sí vamos bien con esa crónica. Entonces, después de ahí dicen, los circos, se hace ese establecimiento comercial y el circo tiene que ser movido. Lo tienen que mandar al Centro de Convivencia Infantil, y del Centro de Convivencia Infantil se va al Mercado de los Ancianos para posteriormente estar en Home Depot. Históricamente hay dos cosas muy importantes. Hay dos cosas muy importantes. Digo, como ubicación. Sí, hay dos cosas muy importantes. Jamás había estado un circo atrás de una carrocería que está en el Libramiento Norte y Calzada El Sumidero. No sé si puedo decir la marca. Atrás de la carrocería Lazo se estableció por primera vez un circo. Jamás había estado. Tiene apenas. Y dicen, ¿por qué no? Es curioso, porque cuando se establece ahí el circo, yo hablo con el empresario y le digo: ¿qué pasó? Me voy de este lugar. Los carros no se pueden meter, es un caos. Tronó económicamente ese circo. Y dijeron: hay que buscar otra fuente de cómo nos podemos mover. Y viene el Circo Chino de Pekín en el 2012,
en diciembre del 2012 a finales y hasta enero del 2013 se establecen, curiosamente, históricamente no se había dado ese lugar, en lo que es la explanada del Estadio Víctor Manuel Reina. Ahí se estableció en la parte sur, en la cabecera sur, ahí se estableció el circo chino. Voy a ser breve porque ya me estoy comiendo un poco de tiempo, me quedan como 2 minutos nada más. Quiero decirles que el primer payaso de Chiapas se llamó Tontolín, era Raimundo Pinto, creó en 1958 el primer circo que se llamó Circo Chiapas. El primer payaso tuxtleco es Efraín Coutinho Espinosa, Jimpín. El 30 de abril de 1974 es cuando él se crea como payaso. El primer payaso que trajo o que está organizando desde hace 36 años el Día Nacional del Payaso, porque solamente son 2 estados que lo hacen así bien, es el payaso Caliche, Carlos Limber Suárez. Y bueno, rápidamente, la primer pastelería que hubo en Tuxtla con decorados para hacer fiestas infantiles fue la pastelería El Satélite de doña Dora López López en 1960. Y en 1969 surgió el Trébol de doña Elvira Figueroa Palacios. Bien, el primer salón de fiestas infantiles se llamó El Reyesito, que estuvo en la primera poniente entre tercera y cuarta norte. Ajá. Y después se trasladó al frente de donde está el Mercado de las Flores. Ahí estuvo. Sí. La propietaria se llamó Berta Estrada. Y curiosamente, cuando antes le iban a regalar sus cositas a los niños, decían, ¿qué hacemos? Le compramos su trajecito. ¿Dónde se lo compramos? En la Flor de Lis. La Flor de Lis se fundó en 1930 de la señora Berta Chávez de Marín y feneció ese negocio o acabó ese negocio en el 2015. Hay muchas cosas que contar, pero yo quiero... Todos los arreglos sí, para no, pasteles. es que el tema de decir, me quedan muchas cosas pendientes, pero quiero darle también un espacio. Es un programa solo para el circo. De hecho, lo vamos a hacer otra vez y lo vamos a hacer también en el otro espacio que tenemos para que la gente se... Una aclaración, no estaba la Canaco, era la Casa Marín. Sí, es cierto. La actual Canaco. Era, en ese tiempo estábamos hablando de los billares, estábamos hablando de la biblioteca pública, la calle Central apenas una callecita ahí, donde empezaba uno a bajar para llegar al Sabinal, a la Quinta Norte, a llegar a las pozas donde se llegaba uno a bañar todavía. Eso es lo bonito de recordar. Pero y tiene razón, porque si le decimos, es que a la gente en ese momento, donde estaba la Casa Marina, si le decimos donde está la Canaco, rápido se ubica. Rápido se ubica, para los tiempos de ahora, y precisamente de eso se trata. Cuando empezamos a escribir crónicas, queremos escribir lo que nosotros vivimos, lo que nosotros conocimos de a priori aquí, junto con el maestro, junto con el compañero. Hay cosas tan bonitas, hablar de los personajes de Tuxtla Gutiérrez. Hay quienes los conocen nada más porque los mencionaron en un libro, porque están en un relato, porque doña Juanita tiene este dicho. Pero quienes tuvimos ese tipo de convivencia, por ejemplo, Moncho, Tila, Viva Chiapa, y que te empiecen a decir groserías, los últimos, los más nuevos, ¿no? Que ya se curó, por cierto, el que andaba vestido con su arco y su flecha. Se me olvidó el nombre de este muchacho, Ramón, don René, el que se la pasaba predicando por todo el parque cuando habían plantones, tenía que llegar a predicarle a todos los maestros. Ya no lo hemos diremos visto. Que esos son como virales, ¿no? Así es, en los nuevos medios de comunicación, en las redes sociales. Así es. Entonces, a mí me tocó convivir mucho tiempo, independientemente de lo de haber convivido con Moncho, porque vivíamos en el lado sur, y lo hemos platicado mucho. Hay muchas cosas que se han contado del centro de Tuxtla Gutiérrez, de la orilla poniente, de la orilla norte, pero casi lo que es el barrio Francisco León, lo que es el barrio de San Francisco, no se platica mucho. Tal vez porque seamos un poquito más parcos para hablar o no lo queremos decir por tantas cosas que pasamos. Pero a mí me toca hablar del Patachete. Patachete es un mestizo, bragado, con rasgos todavía muy indígenas, que era el encargado de llevar a todos los desconocidos que fallecían y que salían del descanso porque ya empezaban a oler mal y se tenían que ser enterrados en la fosa común. Entonces ese era su trabajo. El patachete. El patachete, porque muchos dicen patachete, pero no sé, nadie nunca menciona el H, como no sé por qué algunos dicen patachete. Pero no estás enojado. Me enoja. Entonces, en ese tiempo, el patachete sacaba los cadáveres en su caja,
o a veces en ocasiones lo sacaba en un costal cuando no había no O había en un caja. petate también. En petate, Ah, sí, ya, sí, dependiendo en lo que hubiera, ¿no? Si había caja, en caja, si no había caja, pues lo llevaba en un costal. Bien Y sí, maniado. bien maniado. Bien, Como sí. mecapal, dicen que Como se lo mecapal, ponía, así lo iba de- arrastrando. Por ahí hay unas fotos en algunos textos Es un personaje muy en donde inteligente, sale con su de mecapal sí. y aquí lleva el bulto. Aquí lleva el bulto. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver esas fotos? Están en Sí, una, y son hay grabados. relatos, por ejemplo, Héctor Son Cortés grabados. tiene un relato sobre el patachete. Ujú. A mí me inspiró un poema y los de la universidad, los chicos de la Universidad del Sur hicieron un video sobre el patachete que lo subieron a la red. Ujú. O sea, se volvió famoso el patachete Ya. y ahora tú lo inmortalizas con muchas otras cosas. Lo que pasa es que, ¿por qué era famoso? Primera, porque se decían cosas muy feas de él, que si se comía a los muertos, en otras que se robaba las cosas. Nosotros sí vimos en 2 o 3 ocasiones que lo acompañamos con nuestros compañeros de escuela, porque éramos muy inquietos, muy traviesos, veíamos por dónde cruzaba. Él salía del descanso por todo lo que es la Primera Oriente, ahora, donde está la puerta de atrás de la Escuela de Medicina, ahí estaba el descanso, Ah, que ya. era un lugar feo, donde estaba la plancha, nada más ya llegaban a poner a los muertos. Y habían cajas viejas que dejaba el municipio, o que regalaba doña Petrona, o regalaba la funeraria Las de- donaciones, las donaciones se de podría llevar. la funeraria Alegría Palacios, que estaba cerca en la Quinta Sur. Entonces ahí ponían a los cadáveres desconocidos y él los cargaba. Entonces bajaba por la Primera Oriente, subía a la Segunda Oriente y empezaba a bajar hacia el sur, hacia el norte. Llegaba a la Octava Sur y empezaba la bajada al río San Roque, que es donde nos bañábamos. Y ahí era un paso. Arribita no había muchas casas, había unas casitas de Bajarec. Por cierto, una de ellas se quemó y nos tocó sacar a los niñitos que fallecieron ahí en aquellos tiempos. Venía la subida hacia lo que es desde toda la subida de la Octava Sur, y venía la bajada para llegar a la puerta vieja, la lateral de madera, porque en ese tiempo no había barda sobre ese lado. En ese tiempo era alambrado y empezaba el montasal del panteón. Así Y es. habían tumbas sobre este lado. Entonces ahí pasaba él, atravesaba todo el panteón, porque lo que era la fosa común estaba hasta el otro lado, lo que es ahora la 12 Oriente, La 12 Oriente, hasta allá. el Camellón. Todavía, lo bonito de ese tiempo, por ejemplo, del panteón, era cómo habían construido la barda principal. La puerta principal del panteón no es la que está sobre la Cuarta Sur. La puerta principal estaba en la curva que venía de la Octava, en la curva que hace para llegar a la bajada de la Quinta. La donde quinta está es la como quinta y sí, para bajar a la cuarta. para bajar a la En cuarta. esa curva En esa curva. estaba la puerta principal, y lo bonito de eso era que habían una especie de triángulos, ponían dos ladrillos en forma de triángulo, y arriba ponían el otro que servía como una T. Muy bonito. Todavía existe una parte de esa barda. La que puerta está- no queda ni, está sellada, ahí en la parte de la curva ya no existe la No, puerta. sí está No, la sí, puerta, sí todavía existe, sigue. sí existe. Digo, Y, no ha te sido digo que era la mucho puerta atento uno, principal, porque es la Sí. que va directo a lo que era lo que llamábamos el descanso, lo que Ya. llamábamos donde está la iglesita, directo, donde va se Estaba hace la ahí, mancha, sí. Sí, estaba la ahí mancha. pasaba derecho. Ahora no, ahora volvieron como puerta principal la que está en la Cuarta Sur. Así es. Entonces entras del lado lateral, que no debería ser, deberíamos entrar por la puerta principal. Sí. Bueno, el caso es que él cruzaba todo el panteón cargando al difunto y llegaba pero cómo sabía dónde había enterrado al anterior, que no escarbaba en el mismo lugar, digo, porque Ya, lo seguíamos. ya. En una ocasión le preguntamos a don Luis, que fue el que hizo en 1966 más o menos, hizo la cripta de mi abuela, el mausoleo de mi abuela. Y me acuerdo que le preguntábamos, ¿y qué onda con el patachete? Porque es que, no, si lo viera, si se roba las cosas. Y sí es cierto, le quitaba los zapatos, por ejemplo, si tenía zapatos el difunto, le quitaba los zapatos, lo probaba, y aunque no le venían, los metía en su morral. Yo creo que los vendía. Anécdotas como, por ejemplo, llegaba a la casa de don Lindo Solís, Ya que no era va a ocupar, la famosa cantina que estaba entre la sexta y la séptima sur, y llegaba, y mi traguito, ahí se lo pago cuando me paguen, y que ahí se lo pago. Pues no le pagaban, le daban propinas Pues hay por una todo eso. anécdota sobre eso, Eloy, que dicen, bueno, ahí en el cuento de Héctor Cortés, Ujú. que dice que se le olvidó al muerto un día por echar su traguito y lo dejó ahí canteado en la pared, y ya el otro día lo fue a traer. Probablemente sí. El Lo bueno caso es que que no se nosotros movió. conocemos, porque esto nos lo platicaron de viva voz José Alfredo Jiménez, que es hijo de doña Tita de la Cruz, que todavía tienen su casita frente al panteón. Nos platica cuando se le revivió el muerto. Él sale cargando el cajón, se va caminando la misma ruta de siempre, llega al arroyo de San Roque, ahí donde está ahora la Plaza del Mariachi. Así es. Ahí se detiene a descansar un rato,
está descansando, cuando de repente se abre la tapa de la caja y se sale el chavo aquel y dame agua. Caramba. Imagínate el susto y sale corriendo aquel, a pesar de todo lo que pasaba, pues le dio cosa, ¿no? Y se va a la casa de doña Tita, porque mamatita le decían, y le dice, mamatita, pues que se revivió el muerto. ¿Cómo que es que no avisan? Y ahí se va, a ver, te llevo, ¿dónde está? Y ahí se fueron caminando, allá estaba aquel todo temeroso, y dame agua, ya lo levantaron como pudieron, se lo llevaron a la casa de doña Tita, le dieron un poco de caldo, café, y ya se levantó aquel y se fue, que vivía allá por el rumbo del Zapotal, no era de aquí, el famoso, el resucitado, ya se iba a la tumba. Históricos. Hay cosas que se dicen de él, que si cuando ya estaba, que si ya le había revivido otro y que le dio veneno de una vez para que se muriera, que no lo creemos, ¿verdad? No está fundamentado, eso no es cierto. Otro que tenía relaciones con las difuntas, que era muy abusivo, pero nosotros no lo conocimos así. Sí daba miedo, porque y luego más cuando tu mamá te decía, ay, te portas mal, vas a ver, le voy a decir al patachete que te lleve. Y no solo el patachete, pues habían tantos, estaba el Chaquetas, aquel que pedía limosna, y tenía una gran casa ahí en el lado sur. Sí, limonero con garrote le decíamos. Entonces, esas cosas del patachete que a veces algunos ya las saben, pero no era el único caso de catalepsia que se vivió. Un señor muy famoso de una tienda por ahí, por el centro de la ciudad, que a la hora de fallecer le ponen su ropa, su saco y lo llevan a enterrar. A la semana empiezan a buscar el testamento, pero si papá dijo pues que lo tenía en el saco se lo llevó el difunto. Y ahí tienes que lo fueron a buscar y lo encontraron, que se había dado la vuelta, que estaba todo rasguñado, o sea, rasguñó la caja y todo, intentó salir, ¿no? Sí. Qué muerte tan horrible haber tenido. Una señora que vivía por ahí por la Sexta Sur también, que le pasó lo mismo. Entonces, como decimos normalmente, se lo hubieran dado el patachete, así no se hubiera espantado la familia, ¿no? El patachete ya tenía práctica. Pero esas crónicas son las que queremos revivir. ¿Te acuerdas de las 7 leguas? Aquella señora que venía caminando desde el barrio de San Francisco, lo que era San Francisco León, venir caminando hasta el parque, darle vueltas al parque central, ¿no? Y dale, y duro, y la vuelta, y el famoso abanicar. Rita, se cree. La cieguita también. La cieguita. Que no le gustaba que le dijeran mañana es domingo, porque se enojaba y daba de palazos. Ándale, sí. Esa era la frase. Sí, si le decían mañana es domingo, se enojaba muchísimo. Y empezaba a tirar barazos. La historia que dice, ¿por qué? No se sabe. El de era un novio que tuvo y que tal vez por eso no le gustaba. No llegó. La de las 7 leguas es que siempre llegaba a esperar al novio, pues, porque él también lo dejaron. No se presentó nunca el novio, pero ella tenía la esperanza de que algún día llegara. Es otra de las ideas que se tiene. Tila, porque pues cada vez que le decían viva Chiapa, porque ella odiaba a los chiapacorseños, y le decías viva Chiapa y empezaba con las mentadas de madre y las groserías, y hasta ya pues, encontraba piedra, te la tiraba. El ingeniero Zanate también. O sea, no comentan nada. No, porque casi nadie lo conocía y además casi nadie lo pelaba, pues, o sea, sí lo sabíamos que existía, pero no lo pelábamos, ¿no? Entonces, no lo tomamos en cuenta. Don Ruma, pues sí, ya no me tocó conocerlo a mí, lo que hemos leído de él, pero por ejemplo mi hermano, mi mamá sí nos hablaba de Don Ruma, que algunos decían que estaba loco. No, lo que pasa es que ya le faltaba un poquito de coherencia y un poquito de tal vez por no tener esas clases de redacción que hoy tenemos, ¿no? Que le faltaba a Don Ruma, pero decía la verdad, era muy directo, era medio bien serrano, decía mi abuela en paz descanse, porque Chanti así era también, nada más que Chanti después de que lo nombraron secretario general de gobierno se volvió quietecito, se puso quieto. Entonces hay muchas cosas, se apaciguó, lo apaciguaron, hay muchas cosas que platicar, sobre todo de mi rumbo. Yo viví en la calle central entre la 7ª y la 8ª Sur, estudié en la Marcos E. Becerra, entonces te imaginas, y luego no fui un santo, fui un muchacho que vaya, que éramos inquietos y traviesos. Saber la historia, sí, entonces hay muchas cosas que contar. Y nuestro buen amigo Tomatito tiene mucho más cosas porque él tiene lo que es el barrio del 5 de mayo, como decimos, ¿cómo se llamaba el barrio? Barrio Nuevo, Catarranas, que también hay muchísimas cosas que contar. Ojalá y tengamos oportunidad de venir a platicarlas así poco a poco. Acabamos de tener otra plática acerca del teatro con el auditorio doctor Belisario Domínguez, que acaba de cumplir 60 años. Acaba de cumplir 60 años del auditorio Belisario Domínguez del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Hay muchas cosas que platicar, la verdad es que ahorita terminando este espacio, yo primero tenemos 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos para que nos vayamos despidiendo. Socorrito Trejo, gracias por haber aceptado esta invitación. No, pues muchísimas gracias a ti y que nos hayas abierto este espacio para platicar un poco de ayer y hoy, y que creo que es algo que tenemos que seguir fomentando, y qué bueno que nos abriste este espacio. Muchísimas gracias. Roberto Fuentes.
Yo pienso que fue una probadita de lo mucho que se pudiera tratar en un espacio como este. Te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Tomatito. Yo quiero agradecerle a los amigos de la Nueva FM, gracias por habernos invitado, que Dios los bendiga, y a mí me encantó, esperamos volver otra vez. Gracias, Eloy. Muchas gracias, de veras, muy agradecido porque estas oportunidades no se encuentran todos los días. ¿Puedo hacer un comercial? Adelante. Mañana al Museo de la Ciudad, después de las 6 de la tarde, seguimos con los festejos del 124 aniversario. Mañana es el verdadero 124 Mañana aniversario. en el Museo de la Ciudad. De la ciudad. Ahí está la invitación, con toda Lo voy a confianza. publicar y obviamente lo voy a seguir haciendo. Ese es el programa. 124 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital del estado de Chiapas. 11 de agosto, de 18 a 19 horas, conferencia Versos para Coronar en vísperas del cumpleaños Chiapas siglo XVII al XXI por el doctor Guadalupe Castilleros. De 19:30 a 20:30, conferencia de trabajo de poderes por nuestro amigo el licenciado Javier Espinosa Mandujano, y a las 20:45 el brindis por la ciudad. Ahí vamos a ir a brindar y vamos a tener los comentarios para nuestra próxima edición. Muchas gracias también a Fernando Trejo, que estuvo ahí aquí en la mesa. Ya no me dieron. Yo ya iba a leer un poema, ya no se pudo leer ni el poema. Ni el poema, pero ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Muchas gracias por haber estado, ya nos vamos. Yo los espero en la próxima edición de Nuestras Raíces, con mucho más. Que Dios nos los bendiga. Hasta la próxima. La Nueva FM presentó. Esto fue Nuestras Raíces. Escúchanos lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Un programa diferente con gente sobresaliente.